Este estudio se enfoca en analizar la situación crítica de la estabilidad de los taludes en la cuenca del río Cesar, debido a los altos índices de deforestación. La cuenca del río Cesar presenta una situación crítica en relación a la estabilidad de los talud, producto de los altos índices de deforestación que alcanzan en algunos sectores hasta el 90% de la pérdida de la vegetación natural. Su reemplazo por vegetación de cultivo no es una opción de conservación, y el manejo de los riesgos que genera un río con una alta pendiente, caudaloso y con una dinámica de pulsos de inundación súbita, requiere la presencia de una vegetación ribereña bien establecida. La tala indiscriminada y la entresaca específica sobre algunas especies vegetales es una actividad ampliamente difundida por los colonos que se ubican en la ribera o área de influencia, en la cuenca media y baja del río Cesar. Existen evidencias de que en la zona alta de la cuenca del río Cesar, que se ubica en jurisdicción del departamento de La Guajira, también existe un proceso de deforestación, con propósitos de explotación económica, donde los principales productos son carbón vegetal, leña, insumo para la construcción artesanal de vivienda, o como material de logística en la construcción de bienes y servicios en madera, con uso principalmente en la producción de inmuebles, construcción de material para cercas, y delimitación de linderos entre las fincas, plantas medicinales entre otras. Los procesos de deforestación en las áreas de riberas, que se desarrolla en la cuenca media y baja del río Cesar, se caracterizan por poca o ninguna planificación, y ha generado cambios significativos en la cobertura vegetal de la ribera, especialmente en la ronda hidráulica del río Cesar. Actualmente se presenta una alta densidad de individuos de árboles jóvenes, o de poca altura y baja densidad de árboles, que corresponde al estrato alto o dosel del bosque. Esta característica sugiere la existencia de adaptación a un proceso de regeneración de las vegetaciones, pero también se encontró una simplicidad en la riqueza de la vegetación de la zona de ribera. Como resultado del proceso histórico de deforestación, en la estructura de la vegetación, estos cambios han provocado la disminución en la diversidad de especies vegetales y animales, pérdida de un estrato funcional de la vegetación, pérdida de fauna asociada a condiciones de sombra o cobertura vegetal permanente, reducción de los servicios ambientales de un componente de la vegetación o del bosque, pérdida de la función ecológica del dosel, desprotección del suelo de la ribera, reducción de los servicios ambientales de un componente de la vegetación o del bosque, pérdida de la función ecológica del dosel, desprotección del suelo de la ribera, aceleración de la erosión hídrica y eólica. Este último fenómeno es uno de los problemas más importantes de la cuenca, en la medida que implica pérdida irreparable de varios componentes como la biodiversidad, la imposibilidad de capturar CO2 de la atmósfera, protección económica y estable contra los pulsos de inundación del río, protección de infraestructura, la construcción de terraplenes y otras obras civiles, como respuesta a las amenazas de erosión del talud de la ribera, es una estrategia que se ha aplicado ampliamente en varios sectores de la cuenca, especialmente en la cuenca media. Durante este estudio se pudo constatar que esta estrategia es ampliamente difundida y utilizada para mitigar el efecto de la deforestación y las inundaciones. No han logrado detener los progresivos eventos de deterioro, dejando vulnerables obras civiles o de infraestructura, cultivos y equipamiento urbano. Una constante de estas obras civiles, muros y jarillones, es que no han sido acompañadas de acciones complementarias en cuanto a la restauración de condiciones naturales como la vegetación raparía. También se observa un abandono de estas obras civiles, que requieren de un constante proceso de mantenimiento y refuerzo después de cada evento de avenidas o altas inundaciones. Una de las actividades lícitas que incrementa la deforestación de las zonas de ribera lo representan los cultivos de palma, arroz, ganadería,
cultivo de pasto entre otras actividades agrícolas de la zona. La razón para que estas actividades se conviertan en un riesgo para la conservación de la vegetación de ribera y para la estabilidad del talud, lo representa la falta de compromiso de propietarios por acatar normas ya establecidas en el territorio nacional, que definen como zona intangible la vegetación de la ribera o de la ronda hidráulica en una franja de aproximadamente 30 metros desde la máxima cota de inundación del canal del río. La deforestación de la cuenca se realiza de manera indiscriminada, sin que exista un modelo de dinámica que permita la mitigación de los efectos de avalanchas y escurrimientos rápidos o de pulsos extremos. Esto ha generado mayor movilidad e incremento de arrastre de sedimentos y acumulación en algunos sectores, creando un alto riesgo de avalancha. En estos sectores se acumulan además material vegetal, que produce una mayor vulnerabilidad de los sectores periféricos y de las poblaciones aguas abajo. La transformación de la vegetación en la zona de ribera ha generado una talud despejados y sin obstáculos al flujo de agua. No hay retención de humedad en suelo. El agua pasa muy rápido, y la poca que queda es evaporada por la radiación directa al suelo. Este fenómeno se puede detectar porque el agua fluye más rápido, provocando riesgos para la infraestructura y poblaciones ríos abajo, en la medida en que los caudales se incrementan más rápido que la capacidad del canal de albergar un mayor volumen de agua. El efecto río arriba es igual de impactante sobre la posibilidad de conservar un ecosistema estratégico para la región. Se pierde el caudal muy rápido y los volúmenes ecológicos y funcionales del río se hacen críticos para las especies que dependen de la corriente para reproducirse, desplazarse y obtener alimento, como la comunidad íctica, lo que tiene repercusiones en la población, que depende económicamente de la actividad pesquera. Otro aspecto importante de una pérdida rápida de un caudal ecológico o ambientalmente funcional, como la capacidad de diluir los vertimientos de aguas residuales que ingresan a la cuenca. Esta mayor concentración de algunos contaminantes generan una condición crítica para la conservación de fauna y flora natural y para el desarrollo de proyectos productivos. Durante el trabajo de campo se pudo conocer que los caudales pulsantes desde los tributarios, bajada rápida de gran volumen de agua, se ha incrementado por efectos de menor retención de la cuenca por disminución del tiempo de escorrentía, impactos de la extracción de material de arrastre en la estabilidad de los taludes de la ribera del río Cesar, extracción de arenas, otra actividad que incrementan la erosión de la ribera. La expansión de la frontera agrícola, causa de debilitamiento de la ribera y generan erosión. Pérdida de caudal ecológico del sistema, un limitante para diseñar propuestas sociales y económicas de explotación sustentable del río Cesar. Pérdida de la calidad del agua, limitante para diseñar propuestas sociales y económicas de explotación sustentable del río Cesar.